A mí el hecho de ponerme a escuchar disco, digo, ¿cómo te vas a poner a escuchar disco todo el tiempo en un programa que está en vivo? Bueno, vamos a hablar, dije límites y vamos a hablar de límites en un segundo nada más, porque está con nosotros, es una alegría inmensa la que tenemos, la posibilidad de poder compartir esta tarde de viernes, para hablar de temas que son verdaderamente muy importantes, muy interesantes y que nos vinculan a todos, verdaderamente. Está con nosotros, les decía, el doctor Gustavo Gómez y lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy Gracias bien. por el tiempo, Doc. No, un placer. Bueno, dije límites recién, ¿no? Porque la propuesta es hablar un poquitito de límites, de limitaciones y de quién se encarga un poquitito de esto. Porque planteaste algo que va a aparecer ahí enseguida en un zócalo, que lejos de ser una afirmación, es una gran pregunta, ¿no? Podría ser, los límites los pones vos, y si nos preguntamos si esto es real, ¿quién verdaderamente se hace cargo de todo, ¿no? Sí, es interesantísimo la palabra límites porque es una cosa totalmente ordenadora. Y esto que vos decís, ¿quién los pone? Esto tiene que ver con esto que venimos hablando hace mucho tiempo, desde qué momentos empiezan a aparecer los límites. Y los límites empiezan a aparecer a medida que vos vas creciendo. Sí. Bueno, hay muchas situaciones, digamos, naturales, por decirlo de alguna manera, y también conductuales, es decir, nuestra cultura, la cultura te va poniendo límites. Entonces, en la medida en que vos interactúes ordenadamente con esos límites, andás bien. Si bien es cierto de que no somos unos cumplidores de límites, los niños, los adolescentes no son cumplidores de límites, así estrictamente, y te podría decir que tienden como a pasar esos límites, algunas veces los límites, pero eso tendría que estar dentro de cierto límite, valga la redundancia. Porque si no, ocurre que uno empieza a transgredir los límites y bueno, podemos tener consecuencias graves. De consecuencias esas que con la gravedad del caso de los que vos hablás, nos encontramos a menudo, nos encontramos con mucho de eso que también está reflejado en los medios. Enseguida vamos a hacer un apartado para ocuparnos también un poquitito de nuestros límites como personas que estamos delante de una cámara, delante de un micrófono y ciertas responsabilidades. Pero decías, los límites, a ver, ¿tienen que ser impuestos o también uno tiene que aprender a descubrirlos, digamos, a marcar en cada una, en su propia vida? En general, si uno los descubre a los límites y se ordena, es como que va bien. Cuando los transgrede, alguien te avisa. Entonces, en ese sentido, hablando exclusivamente del consumo problemático, lo que pasa es que nosotros empezamos a exceder los límites. Justamente un consumo problemático es cuando vos excedes los límites y eso te trae consecuencias. Entonces, ¿sin darte cuenta? Sin darte cuenta. Bueno, es buenísimo tu pregunta porque eso es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Tratar de ver que tengamos una visión más realista y más pragmática. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque tanto el adolescente como cualquier otra persona sabe que eso no está bien. Por eso vos me preguntabas, darte cuenta, ¿no? Darte cuenta, si querés, lo sabés. Ahora, ¿qué te pasa a vos que no te pones límites? Y a veces esas transgresiones son chiquitas y a veces esas transgresiones son grandes. Y el consumo es uno de ellos. Y ahí hay un gran peligro. Haciéndola corta, es decir, yo propondría, si fuera alguien, mi hijo o alguien, que no probemos con transgredir esos límites, porque es una zona muy difícil y podemos caer, que es lo que le pasa a la mayoría. Y ahí podemos leer al revés. Si vemos que hay experiencias que la mayoría de las personas está consumiendo determinadas cosas y le pasa lo que le pasa, sería bueno que lo pensemos. Digo esto con tu pregunta de que si uno es consciente. Uno es consciente, a veces sí es como que piensa, con respecto a los consumos sobre todo, es como diciendo, a mí no me va a pasar, o yo lo puedo controlar. Cosa que ya le decimos directamente, eso es muy difícil, sobre todo en las edades tempranas. Mira, vos sabés que pensaba cuando te escuchaba en esto que ocurrió hace un ratito, cuando Emilio le corregía a Sergio lo de la ruta, digo, a veces es como que te salís del camino sin darte cuenta, ¿no? El tema es cuando vos no lográs, a ver, deberías
poder visualizar cuál es el verdadero camino por el que va tu vida y dónde están los verdaderos riesgos, ¿no? Sí, acá mezclo un poco de conversaciones que hemos tenido acá y que a veces tenemos en privado, que a veces nosotros nos ponemos como a hablar del pasado, ¿no? Y me parece que por ahí no hay que actualizarse. Y el tema es que lo del pasado es como que ya no nos sirve porque estas situaciones de transgredir los límites hoy están un poco más difíciles, digamos, más graves, y hasta a veces más complicadas, vamos a poner, y algunas veces llega a ser trágico. De manera que eso me parece interesante, o sea, que vayamos construyendo justamente en un medio de comunicación la idea de que podemos hacer muchas cosas, capaz la mayoría de las cosas, en su debido momento, en sus debidas formas, y que eso nos lleve, por ejemplo, a disfrutar, que no es lo mismo que placer. ¿Cuál diferencia hay? Bueno, el disfrute sería un placer adecuado, y el placer por sí mismo es una cosa, algo que te puede, en el caso de los consumos, ocasionar problemas. Es decir, todos queremos tener placer, pero ahí aparece el límite. O sea, si yo me como, me gusta la hamburguesa y me como 2 hamburguesas o 3 hamburguesas, bueno, ahí hay placer, pero me pasé el límite. A ver, está bueno que hayas puesto ese tipo de ejemplos y no el de cualquier otro en los ejemplos que cotidianamente caemos, porque una persona puede en este momento decir, no, está bien, pero manera de consumo problemático y perdón, la vulgaridad con la que tratamos habitualmente el tema, ¿no? Es decir, una persona dice, no, pero yo no tengo nada que ver con las drogas, no tengo nada que ver. A ver, hay otro tipo de situaciones que tienen que ver con no poder controlarte, ¿sí? Esto que acaba de decir, ¿sí? Es decir, no va a pasar nada, yo controlo hoy me como 2 hamburguesas, hoy hice tal cosa o tal otra. Sí, y aparte de esto que te decía, que hay algo que es el placer. Y sería, no puedo tener un placer, ¿no? No, ¿qué para la vida? Dice, ¿no? Claro, sí. No puedo darme un gusto. ¿Cuándo yo voy a tener placer? No está para nada contraindicado eso. Lo que está contraindicado es que veamos cómo nos relacionamos con ese placer, y en el caso de la comida nos va a llevar a algo que es un sobrepeso, por ejemplo. Y así mucho, tiene que ver con las pantallas, tiene que ver con los juegos, etcétera, etcétera. Todo eso, con el sexo tiene que ver. Con el sexo, con el trabajo, con el trabajo. Sí, con cualquier cosa, hay de todo. Sí. Mirá, se me cruzan 2 cositas más, eso lo bueno, yo me pongo a conversar con vos y siempre aparecen, se ramifica esto, ¿no? Y uno de los temas tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato, los límites que deberíamos marcarnos nosotros en los medios, porque aparecen expuestos muchas veces muchos temas, no sé, qué sé yo, las peleas en la costanera, esta que vimos el fin de semana anterior, ¿no? Sí. Y vos hace unos días estuve conversando fuera de aire con el doctor y me decía, bueno, pero en realidad, ¿para qué está expuesto eso? ¿Cuál es el verdadero trasfondo de esa noticia? De que quien recibe consuma ese tipo de información. Sí, yo particularmente no le encuentro el sentido a que se exponga de esa manera. Yo creo que hay una exposición morbosa, como ese ejemplo del circo romano, ¿no es cierto? Donde la gente iba a ver cómo la gente se mataba directamente en el circo romano. De manera que a mí me parece que hay que replantearse eso. Eso no quiere decir que abordemos la temática y que también veamos los actores. Porque ahí se muestra a los adolescentes, que me parece no muy bueno, que a mí no me gustaría que mi hijo esté saliendo en la televisión en esas condiciones, y que después nos hagamos cargo todos, es decir, tanto yo como papá, las autoridades, los organizadores de las fiestas, etcétera, etcétera, que es lo que creo que nos está faltando, de poder hacernos cargo para poner los límites necesarios y que, como te decía hoy, incentivemos la diversión y el placer. Me parece que no es algo que deba prohibirse, digamos, pero sí deba tener sus límites para que, como decía Carlito Balá, lo hagamos sanamente y en familia. Bueno, en este caso no será en familia, pero sí será grupalmente con condiciones adecuadas. Y otra cosa que me dijiste, que me encantaría desarrollarlo en otra oportunidad, porque yo hoy cuando intervenía hace instantes te decía, por ahí una persona que está al otro lado dice, yo no tengo nada que ver con las drogas, yo no tengo... Bueno, está claro que hay gente que piensa que no consume y sin embargo está consumiendo con las compras, con un juego, con una pantalla, y dejo abierto el tema, y con el consumo de medicamentos, con el consumo de medicamentos que dicen que casi a veces son una rara costumbre de que aquellos
que medicamentos de venta libre se convierten en, sin querer, perdón porque voy a ocupar una palabra que sé que a vos no te gusta necesariamente en estos casos, pero se convierte, los quiero hacer lo más criollo posible, en una adicción para muchos, ¿no? Porque no saben cómo, creen que automáticamente la respuesta es... Sí, eso es muy interesante, tal cual vos lo decís, pero yo me atrevería a decirle a todos los que nos están escuchando que ya nadie de los aquí presentes y los que nos están viendo y escuchando, nadie puede decir que no consumimos. Lo que sí podemos decir es que cómo consumimos. ¿Estamos? Entonces, eso ya es no es yo no consumo, como decís vos, todos consumimos, porque este es un mundo consumista. Y me atrevería a decirte algo muy polémico, lo dejamos acá porque está el señor Carotti ahí, no le va a gustar lo que voy a decir. Sería como que alguien diga, yo no soy infiel. Ahí nomás te dejo. Vos decís que todo el mundo, de una manera u otra... Hay que ver, por eso le dejo ahí para la polémica, para que Carotti opine después y esas cosas. Ahora justo estaba la señora y dice, ¿pero qué? Yo no me enteré de algo y el doctor está contando al aire. Emilio, ¿qué está diciendo el doctor? Vos lo conocés a él, ¿qué está diciendo? ¿Qué cosas sabe el doctor que yo no sé? No, bueno, por eso, está bien, está bien. Bueno, creemos la polémica. Queremos la polémica. Bueno, límites, los límites los ponés vos. Hay mucha gente que los afirma y hay otras personas que dicen si verdaderamente tenemos la capacidad suficiente. Y automáticamente cuando hablamos de límite aparece siempre esa asociación padre-hijo. El problema es cuando es uno mismo. Cuando uno de adulto cree que tiene toda la situación controlada y si no sabe distinguir una cosa de otra se complica, ¿no? Y aparte también que un adulto tiene que controlarse a sí mismo y también ayudar a controlar a su hijo. Cierto, sin lugar a dudas. Bueno, hablábamos de límites hoy, de no salir... Y de infidelidad, no se olvide. Y de infidelidad. Bueno, eso lo vamos a hacer la semana que viene también. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Pues, y de los... Bueno, perfecto, lo dejamos ahí. Gustavo, gracias como siempre. Un placer. ¿Dónde te encuentras la gente? Islas Malvinas 1676 26 98 44 es el teléfono, Instagram y Facebook como Dispositivo El Camino. ¿Siguen trabajando desde el Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Hoy estuvimos trabajando muy temprano con el ministro y con la gente del Hospital de Niños, estamos haciendo un trabajo muy interesante. Te cuento en la semana que viene. Perfecto. Con la infidelidad. La semana que viene hablamos de todo eso y de la infidelidad, he dicho. Doctor, gracias, de nuevo. Gracias. Adelante, señor.